¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la segunda charla de el curso de Soberanía Marítima del IEF dentro del campus Adriana Calvo. Lo que vamos a ver hoy son las características estructurales de la economía pesquera argentina, es decir, una aproximación a los principales temas de la economía pesquera argentina. Vamos a caracterizar el sector en ese sentido para ver cuáles son los problemas que tiene en términos de soberanía el sector pesquero argentino. Ahí tenemos una imagen del puerto de Mar del Plata, el principal puerto pesquero del país, seguido por los puertos de Rawson, Puerto Madryn y otros puertos patagónicos como Deseado y Ushuaia. Antes de comenzar con las principales características de la economía pesquera argentina, vamos a adentrarnos un poco a la historia de la pesca. Vamos a hacer un repaso cronológico de los principales hitos de la pesca en Argentina. La pesca en Argentina comienza como una actividad artesanal con embarcaciones menores, principalmente en el puerto Mar del Plata, pero en menor medida también en algunos puertos patagónicos. Inicialmente era una industria, o perdón, una actividad de captura de pescado fresco, sin una industria detrás, hasta la década de los 40, donde comienza a darse la actividad de la industria conservera, es decir, se empieza a enlatar aquellas conservas derivadas de productos del mar. Recién hacia la década de los 60 comienza em, a filetearse la merluza, a elaborarse el filet, el procesado del filet de la principal especie del mar argentino hasta la década de los 90, que fue la merluza. En el año 1973 se da el tratado con Uruguay sobre la zona común de pesca, el Tratado del Río de la Plata, donde embarcaciones argentinas y uruguayas pueden pescar tanto en la ribera del Río de la Plata como hasta en una zona que llega, por ejemplo, del lado argentino hasta Necochea. En 1982 se da la Guerra de Malvinas y por lo tanto la usurpación británica impide que en adelante se pueda pescar, que los buques argentinos puedan pescar en la zona de exclusión que establecieron, lo cual es importante en términos del recurso calamar. En 1986 el gobierno de Alfonsín firma acuerdos marco con Rusia y con Bulgaria. En el 93, el gobierno de Menem firma acuerdos de cooperación con Japón, también vinculado al recurso calamar. En el año 94 hay acuerdos de pesca con la Unión Europea y por lo tanto llegan muchos barcos, sobre todo españoles, e inundan el caladero argentino, empezando a ejercer un esfuerzo de sobrepesca sobre el caladero argentino, sobre todo sobre la merluza. En el año 97 se vota en el Congreso la Ley Federal de Pesca, que es una ley propia de el periodo neoliberal de nuestra historia, de la década de los 90, donde se plantean cuotas individuales de captura. Esta sobrepesca, este avance en la privatización del mar hace que entre el 99 y el 2000 se dé un colapso del principal recurso hasta ese momento, que era la merluza Hupsi, lo cual tuvo unas consecuencias económicas y sociales muy importantes. Esto en el marco de la crisis que también vivió la crisis política, económica y social que vivió el país a fines de los 2000 y 2001. Entre el 2008 y el 2012 hay un problema con los principales mercados, sobre todo los países europeos. La crisis económica financiera internacional de 2008 golpea a estos mercados y por lo tanto son un golpe para la demanda de productos argentinos.
Ya desde 2006 en adelante empezó a darse una abundancia de langostino importante en el mar argentino, que se va a transformar en la principal especie del caladero argentino y la principal especie de exportación de la Argentina. Hacia 2010 se implementa lo establecido por la Ley Federal de Pesca de 1997, em, y por lo tanto se cuantifican cuatro especies: la merluza hupsi, la polaca, la merluza de cola y la merluza negra. En 2015 se codifica la vieira, que es otra especie de casi exclusivamente de exportación, muy codiciada en los mercados estadounidense, canadiense y en Europa. Y como decíamos, el langostino se transformó en la principal especie y por lo tanto hay un desplazamiento hacia puertos patagónicos, dado que una parte de la flota pesquera marplatense se traslada hacia puertos patagónicos de la provincia de Chubut e incluso de Santa Cruz. ¿Qué importancia tiene la pesca en la Argentina? Podemos decir que la pesca representa entre el 0,3 y el 0,45 del valor agregado nacional, del PBI, y es responsable de entre un 2 y un 3% de las exportaciones totales argentinas, lo cual es una cifra que oscila todos los años entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Si lo pones en comparación con otras actividades, la pesca exporta más, por ejemplo, que el litio. Este sector, el sector pesquero, ocupa de manera directa en tripulación y en industria a más de 30.000 trabajadores. También los servicios asociados a la pesca generan mano de obra. Por lo tanto, es un sector importante en la economía nacional que genera mucho empleo en localidades costeras, sobre todo lo que es empleo en tierra en la industria de procesamiento de las capturas. ¿Cuáles son las características estructurales, las que llamamos características estructurales de la economía pesquera? Básicamente tenemos que la economía pesquera argentina está orientada a la exportación. Alrededor de un 90% de los productos de nuestro mar se exportan. Esto también tiene como contrapartida un bajo consumo interno, que oscila entre 5 y 8 kilos de pescado por persona al año. Hay una diversidad de escalas, es decir, conviven en la pesca argentina desde grandes buques congeladores que procesan a bordo de dimensiones importantes hasta pequeños pescadores artesanales con embarcaciones que tienen motor o incluso embarcaciones sin motor. Otra de las características es que el grueso de la producción se exporta sin un valor agregado que les permita diferenciarse de otros productos marítimos del resto del mundo, es decir, sin generar todo el empleo que pudieran generar en nuestro país. Una cuarta característica la podemos em, entender como la concentración en pocas especies. Actualmente, entre el langostino, la merluza y el calamar, tenemos alrededor de un 85% de el valor exportado. Por lo tanto, algún, em, alguna caída en los desembarques de alguno de estos productos puede generar consecuencias serias para la generación de divisas e incluso para el empleo en el sector pesquero. Una quinta, y sobre la que vamos a profundizar más adelante, es la extranjerización. Es decir, cada vez existen o operan en Argentina más empresas extranjeras en la explotación de los recursos pesqueros. Esto tiene como consecuencias el hecho de que esas empresas giran sus ganancias a sus países de origen, además de otras consecuencias sobre el empleo local que puede tener la extranjerización, el hecho de que las empresas pesqueras queden en manos de extranjeros y no de empresas nacionales o de empresarios nacionales. Como dijimos, el bajo consumo local y la exportación o el alto porcentaje de las capturas
y de procesamiento que se exporta son las dos caras de la misma moneda. Argentina es exportador neto, es decir, exporta a diversos mercados por encima de lo que importa. Básicamente las importaciones pesqueras argentinas tienen que ver con el atún y con el salmón rosado de Chile, el atún que puede provenir de Ecuador o de Tailandia. Pero lo exportado supera ampliamente em, el valor de lo importado y también en cantidades, en toneladas. Como vemos acá en el cuadro, el principal destino de exportación de los productos pesqueros argentinos es España, con 76.000 toneladas y 374 millones de dólares al año. Estos son datos de 2023. Le sigue China, con 61.000 toneladas y 258 millones de dólares. Luego Estados Unidos, Italia, Japón, Tailandia, Corea del Sur, que por ejemplo es un importante comprador de rayas. Brasil, que también es un importante comprador de merluza fresca. Perú, Rusia, entre otros. Podemos clasificar los mercados de la producción pesquera argentina en dos tipos. Los mercados de alto poder adquisitivo, que requieren cada vez más certificaciones, que imponen algunas barreras pararancelarias, es decir, barreras para proteger su propia producción pesquera e impedir que el pescado argentino llegue a esos mercados. Dentro de este grupo tenemos a Estados Unidos, España, Italia, Japón, Francia y otros países de la Unión Europea. Y por el otro lado tenemos los mercados que apuntan a la cantidad, como por ejemplo China, como por ejemplo Vietnam, como por ejemplo Tailandia, y también los países africanos que son compradores desde hace varias décadas de productos o de especies como la corvina, como la pescadilla, como otras especies del variado costero bonaerense. Países como Nigeria, países como Camerún, son compradores prácticamente sin ningún requisito de calidad de este tipo de especies del caladero argentino. Ahí tenemos langostinos, una cajita de langostinos que se puede encontrar en cualquier supermercado, por ejemplo, de España, pero son langostinos argentinos. En términos de el puesto que ocupa o la importancia que tiene en las exportaciones pesqueras argentinas dentro de las exportaciones totales argentinas, aquí tenemos que el último año, en el año 2023, las exportaciones pesqueras argentinas alcanzaron 1.777 millones de dólares, por encima de las exportaciones de trigo, por encima de las exportaciones de girasol, por encima de las exportaciones de cebada, de lácteos, de productos farmacéuticos, de maní, aluminio, litio, entre otros. Por lo tanto, el complejo pesquero argentino es el séptimo complejo exportador. Y ahí vemos la importancia, un 2,7 del total de las exportaciones, perdón, argentinas. Tenemos que, o dijimos que existe una gran diversidad de escalas dentro de nuestro mar. Una gran división de la flota argentina se da entre buques fresqueros y buques congeladores. Los buques fresqueros son aquellos que pescan y traen el pescado con hielo, pero no congelado, al muelle, y por lo tanto del muelle ese pescado luego va a ser procesado en las fábricas en tierra, mientras que los congeladores tienen una tarea o tienen una producción a bordo de las capturas y por lo tanto lo que desembarcan ya son bloques congelados listos para exportarse. Hacia los últimos años, la flota pesquera y la flota congeladora se dividen casi en partes iguales las capturas, pero hubo años, sobre todo durante la década de los 90, donde el avance de los congeladores, por ejemplo en el año 1995, el avance de los congeladores
hizo que un 61% de las capturas, unas 700.000 toneladas, sean pescadas por los buques congeladores. Esto llevó a, como decíamos hoy, al colapso de la merluza, que es una especie muy sensible cuando se la ataca con una sobrecapitalización de la flota, es decir, muchos barcos pescando, barcos de gran tamaño y barcos congeladores que ni siquiera generan trabajo en tierra. Otra de las características dijimos que era la producción primarizada. El INDEC lo que realiza es una división entre lo que son productos primarios, aquellos que prácticamente no tienen un gran valor agregado, em, y lo que son las manufacturas de origen agropecuario, aquellos productos que tienen valor agregado, tienen mano de obra, tienen, em, digamos, un proceso de elaboración que les permite valorizarse. En cuanto a lo que son los productos pesqueros, gran parte de los mismos no cuentan con un proceso de industrialización em, que genere una gran valorización de los mismos. Es decir, el gran valor agregado del producto pesquero está mismo en su captura. Digamos, los productos pesqueros argentinos son apreciados por em, la calidad de las aguas y por el hecho de que son pescados o peces que viven en el mar y que no son peces de cría. En el mundo viene creciendo la tendencia hacia la producción acuícola, pero el producto argentino es valorado en su calidad por ser un producto salvaje, por ser un producto natural. El boom del langostino hace que los productos primarios sean los que predominan en este gráfico. Vemos que el langostino a lo sumo se exporta como con procesos relativamente sencillos. Se exporta como cola, se exporta como em, un langostino de venado, pero no se exporta listo para el consumidor. Muchas veces lo que hacen otros países es comprar el langostino entero argentino y luego reprocesan y reexportan. Esto lo hace en Perú, lo hace Guatemala, lo hace Ecuador, lo hace Tailandia y otros países que producen camarones y por lo tanto tienen capacidad industrial como para poder procesar langostino argentino. Como decíamos, los principales mercados de exportación son los países de la Unión Europea, son China, Japón también es un importante comprador de langostino argentino, y otros países compran langostino argentino para luego reexportar hacia los mercados más selectos. Em, el langostino recibe una escasa eh, transformación en Argentina y se comercializa mayormente en bolsas de más de 2 kilos que luego es descongelada y reprocesada en estos países que tienen menores costos de mano de obra y tienen capacidad ociosa en términos industriales. Como decíamos hoy, la concentración en 3 especies es algo que se ha venido dando desde el año 2004. Históricamente, en las décadas de los 80 y de los 90, la merluza era la especie principal. Era prácticamente una pesquería o un sector monoespecífico. Hoy día el langostino le ha quitado ese lugar de especie central, pero si sumamos langostino, merluza y calamar, estamos hablando de un 85% de las exportaciones en valor y casi un 80% en toneladas. El langostino en 2005 solamente representaba el 10% de las exportaciones pesqueras totales y en 2018 llegó a un récord de 1.300 millones de dólares exportados solamente de langostino. El último dato del año 2023 nos muestra de que se exportaron 140.000 toneladas de langostino por un total de 910 millones de dólares.
poco más del 50% de las exportaciones totales pesqueras argentinas. Vamos ahora a un tópico que es fundamental para pensar la pesca en términos de soberanía, que es el avance de la extranjerización en el sector pesquero. Mucho se ha hablado en el último tiempo sobre la licitación internacional que proponía el gobierno de Milei, más específicamente Federico Sturzenegger, en el borrador original de la ley bases que eh, fue desestimado rápidamente por la oposición que opusieron justamente gobernadores de provincias pesqueras, intendentes, sindicatos, y por lo tanto esa cuotificación internacional, la licitación de las cuotas de pesca internacional no se terminó produciendo, pero sí vamos a ver que en el último tiempo, en las últimas décadas, se viene dando un avance del capital extranjero sobre los recursos pesqueros argentinos. Esto en parte es gracias a la Ley de Inversiones Extranjeras de la dictadura, una ley impulsada por Martínez Dios, que otorga los mismos beneficios a los inversores extranjeros que a los inversores locales. Por lo tanto, en la pesca podemos encontrar capitales españoles, chinos, japoneses, estadounidenses, canadienses, noruegos, rusos, taiwaneses, que radican sus empresas en Argentina y por lo tanto tienen derecho a tener buques pesqueros con bandera nacional. Un ejemplo claro de la extranjerización lo tenemos con la pesquería de Vieira. Básicamente hay dos empresas que responden a capitales canadienses, pero también tienen inversiones estadounidenses. Esas dos empresas se reparten la cuota 50% y 50%, es decir, del total que permite el Consejo Federal Pesquero con captura máxima permisible, que es el total que pueden pescar las embarcaciones de esta especie, se dividen en dos empresas, ambas de capitales norteamericanos, y una facturación anual promedio es de 40 millones de dólares entre las dos empresas. El precio del Cayo de Vieira ronda los 10.000 dólares la tonelada, es decir, un precio superior al del langostino y que cuadruplica el precio de la merluza. Por lo tanto, es un recurso muy codiciado. La vieira es muy demandada en Estados Unidos, en Canadá, pero también en Europa, y está en manos de dos empresas. Es decir, legalmente estas dos empresas se radicaron en el país. La Ley Federal de Pesca les permite utilizar buques con bandera nacional y por lo tanto poder acceder a las cuotas para pescar vieira. Esa situación desde el año 2015 no se ha modificado y siguen siendo las mismas dos empresas las que explotan em, este rico recurso pesquero. Aquí tenemos una tabla con algunos de los nombres de las empresas extranjeras. Veamos que hay capitales españoles, rusos, chinos, taiwaneses, con el caso de una empresa que explota o que en los últimos meses ha salido por un caso de pesca ilegal de merluza negra. Em, Tenemos muchas empresas españolas que llegaron en la década de los 90 e incluso empresas españolas que han sido vendidas a fondos de inversión estadounidenses y hasta ingleses, como el caso de Iberconsa, que es un caso que quería mostrarles particularmente. Iberconsa es una empresa española que tiene más de 6 décadas de existencia, pero que fue adquirida en el año 2019 por un fondo de inversión estadounidense. Posee 44 barcos en todo el mundo, pero de los cuales 31, según información aportada por la misma empresa, operan en el caladero argentino. 6 buques arrastreros congeladores, 16 tangoneros congeladores que van específicamente sobre el langostino, 3 tangoneros fresqueros y 6 poteros congeladores. Los poteros son aquellas embarcaciones que van a explotar el calamar, que es uno de los recursos más ricos que tiene la Argentina. Em, por lo tanto,
esta empresa tiene 31 de sus 44 barcos en todo el mundo operando en la Argentina. Es decir, el Atlántico Sudoccidental evidentemente es un lugar de interés para este tipo de empresas multinacionales que operan mundialmente. Tiene su sede central en Vigo, en Galicia, pero tiene filiales en Argentina, en Sudáfrica, en Namibia y también abrió oficinas comerciales en China. Por lo tanto, son pulpos de alcance global los que están operando en nuestro mar. La facturación de esta empresa, según la propia declaración del balance de Iberconsa, alcanza los 400 millones de dólares anuales. Ahí tenemos algunos de los barcos que tiene esta empresa. Una vez visto esto, más que respuestas, nos quedamos con preguntas, preguntas para pensar en términos de soberanía, preguntas para pensar en términos políticos. Una primera podría ser si es posible modificar la política pesquera escapando de un modelo primarizado, extranjerizado y basado en lógicas privatistas de mercantilización de un bien común. A diferencia de la tierra, cuya propiedad es privada, el mar no tiene alambrados y es un recurso común de todos los argentinos. Entonces, una primera pregunta, un primer interrogante para empezar a reflexionar es si es posible plantear otra pesca, con otro modelo, con otro paradigma totalmente diferente, en el que incluso los recursos pesqueros puedan ser eh, usados en beneficio del pueblo argentino. Otra pregunta que tiene que ver con la sostenibilidad del recurso es si es compatible este modelo con la explotación racional de este recurso renovable. Los 90 nos mostraron que la llegada de inversiones y la sobrecapitalización de flota, muchos barcos que llegaron básicamente desde Europa a explotar la merluza, llevaron al colapso de la merluza y los argentinos vivimos las consecuencias de lo que fue el desempleo en ciudades como por ejemplo como Mar del Plata, donde la industria pesquera ocupa casi a 10.000 personas en tierra. ¿Es posible girar hacia un modelo que tenga en vista la conservación de recursos y ponga en prioridad en la calidad y el valor agregado, sustituyendo el modelo actual de cantidad? Uno de los grandes debates en la pesca mundial tiene que ver con si se pesca cantidad o si se pesca en calidad. Y ese es un debate que puede abarcar desde el pequeño pescador artesanal que sale con un semirrígido de 5 o 6 metros de eslora a pescar corvina, pescadilla u otras especies costeras, hasta los grandes buques congeladores que son parte de grandes multinacionales o son propiedad de grandes multinacionales. El mundo va hacia un modelo de cantidad. Todavía Argentina no viró en ese sentido. Y de hecho la riqueza del mar argentino muchas veces desalienta las innovaciones que nos pueden llevar a exportar e incluso a vender en el mercado interno productos que tengan mayor valor agregado y que por lo tanto generen más empleo para la población. Recién hablamos de los pescadores artesanales. ¿Hay lugar en el modelo actual para los pescadores artesanales? Bueno, una primera mirada nos puede mostrar de que los pescadores artesanales en la actualidad están bastante excluidos de los beneficios de la pesca. Si bien la pesca artesanal marítima no es una actividad de supervivencia, sí es una actividad comercial en muy pequeña escala. Y muchas veces el pescador artesanal termina recibiendo el mismo precio que un barco que trae 4.000 o 5.000 cajones, mientras que un pescador artesanal en su semirrígido, algunos incluso actualmente pescan en kayaks, sacando 1 o 2 cajones por día, no pueden competir frente a la flota industrial. Otro interrogante es si es posible pensar la actividad pesquera de modo social para comenzar a dar respuestas a grandes problemas nacionales como la pobreza, los bajos ingresos, el trabajo no registrado, etc. Y esto nos tiene que hacer pensar de que la pesca
debe ser utilizada socialmente, sobre todo en un país donde más de la mitad de los niños son pobres, donde la indigencia se duplicó en el último tiempo, donde la desnutrición todavía sigue siendo un problema grave que afecta a muchos niños argentinos, teniendo las riquezas, siendo las riquezas pesqueras un bien común natural. Es importante pensar políticas para que el pueblo también pueda aprovechar esos recursos pesqueros. No tengo más para decirles por el momento y espero que la charla los haya hecho pensar y nos mantenemos en contactos a través del campus. Muchísimas gracias.